Hoy contamos de nuevo en este programa con la participación de José María Laveaga, catedrático, director del Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática de la UNED, coordinador del programa de doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en Economía y Empresa. Ha sido, entre otros cargos, director de la Escuela de Doctorado de la UNED, de esta universidad, y director del Instituto de Estudios Fiscales. José María Laveaga ha sido el encargado de impartir la conferencia inaugural del curso 2018-2019 de la UNED el pasado 4 de octubre con el título La evaluación de políticas públicas como forma de transparencia y rendición de cuentas. Tanto para los interesados, el acto completo como el texto de esta intervención de José María Laveaga se pueden ver o consultar en nuestro portal uned.es y también en canal.uned.es. Gracias por acompañarnos. De nuevo, bienvenido José María Laveaga a este programa. Gracias. Bueno, pues retomando un poco las ideas que usted planteó en la conferencia inaugural, y supongo que me va a corregir, a mí me ha quedado la idea de que usted dice que es importante hablar, incidir, investigar, reclamar actuaciones firmes en materia de transparencia y rendición de cuentas, porque de alguna forma las políticas públicas bien aplicadas y evaluadas y los ciudadanos bien informados mejoran sus relaciones y fortalecen el buen gobierno, como explicó en su lección. Sí, lo voy a explicar un poco diferente ahora. Nos vamos a los que toman las decisiones en materia legislativa, nos vamos al Congreso, nos vamos al Parlamento. Cada una de las leyes tienen un preámbulo en donde se establecen los objetivos de esta norma. Claro, digamos, si se elabora una ley y se establecen unos objetivos, entiendo yo que son unos objetivos que se ha de cumplir. Entonces, nunca sabemos si se cumplen o no los objetivos. Hacemos normas, somos un país que hace muchas normas, además somos un país muy garantista. Pero yo lo que digo es, si se han establecido algunas normas contra la pobreza energética, pues a lo mejor convendría mirar si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Porque si no se está cumpliendo es relativamente fácil, ¿no? Uno examina por qué no se está cumpliendo y cambia la norma. Pero es que eso está relacionado con los objetivos de la norma, y los objetivos son cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos. Es decir, luchamos contra la pobreza energética para que en el país no haya gente que no pueda poner la calefacción, no haya pobres energéticos. Entonces hemos puesto justo unas normas muy claritas para decir, estos señores con estas rentas y con estos consumos van a recibir tanto dinero. Entonces no sabemos si lo que estamos haciendo tiene algún efecto sobre la pobreza energética o no. Es muy fácil, una vez que se establece la norma, se mira si esos objetivos que estaban en la ley y que los gobernantes pusieron para que se cumplieran, se cumplen o no. Eso es la evaluación de políticas. Pero eso es, digamos, poner transparencia en lo que estamos haciendo y para los políticos rendir cuentas. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen que saber muchas de las cosas que ahora no saben. Estos que han puesto la norma son responsables. Por tanto, los ciudadanos quieren que los responsables respondan. Y esto es lo que creo que nos falta. Y a esto me refería cuando en algún momento decía, se tienen que hacer todas estas cosas, pero nos falta la responsabilidad. Nos falta lo último, nos falta rendir que los políticos o los responsables o los gestores rindan cuentas, y que si se ha evaluado y se rinden las cuentas y esto no funciona, pues cambiamos o de políticos o de normas. Hay otra cuestión que usted comentó en la conferencia que también me parece interesante, porque estamos hablando de rendición de cuentas, estamos hablando del post, pero ¿qué pasa con las normas antes? ¿Se evalúa antes cuál es el problema para luego establecer la norma? En general se evalúa poco, y esto también hablé. Hay tres tipos de evaluaciones que se deben hacer. Se deben hacer evaluaciones antes, ex ante, evaluaciones durante, in itinere, y evaluaciones ex post. Y voy a poner tres ejemplos. Para una norma en la que hay discusión sobre su introducción o no, pues conviene poner negro sobre blanco para ver cuáles van a ser los efectos en los diferentes escenarios que se pueden calcular esos efectos. Eso es evaluación ex ante. Por ejemplo, si nosotros vamos a cambiar un impuesto, pues debiéramos saber a quién va a afectar y cómo,
y cuánto vamos a recaudar con ese impuesto, que seguramente es uno de los objetivos que tiene. Y eso se puede hacer, porque tenemos todos los datos para hacerlo. Evaluación in itinere. A ver, algunas veces se toman algunas medidas que tienen mucha trascendencia. Por ejemplo, la construcción de infraestructuras. Entonces resulta que para la construcción de una infraestructura se necesita un gran presupuesto y acabamos haciendo la infraestructura por un presupuesto que a veces es mucho mayor que el presupuesto que en principio estaba dotado para ello. Esa evaluación in itinere quiere decir que nos va a permitir corregir algunas cosas en términos presupuestarios o en otros términos, con el fin de que cuando se haya hecho este programa o esta política ya no vamos a tener solución, pues a lo mejor la solución hay que ponerla durante la puesta en marcha del mismo. Y la última es evaluación ex post. Evaluación ex post es evaluación de impacto. Nosotros hemos introducido ya la norma y ya sabemos a quién ha afectado y, por tanto, sabíamos qué situación tenía antes de la introducción, sabemos a quién ha afectado y, por tanto, su situación después, y podemos comparar las dos para saber si ha tenido el efecto deseado o no deseado, buscado o no buscado, es decir, para confrontarla con los objetivos para lo que estaba esta norma planteada. Bien, volvemos al ámbito de la rendición de cuentas. José María Laveaga, ¿qué iniciativas están en marcha? ¿Qué cumplimiento se hace de ellas? Estamos hablando ahora de España. Usted mencionó que hay una escasa adopción en España de medidas de esta envergadura, de estas características. Sí, lo mencioné porque al hilo de que hemos estado en algunos momentos a punto, de hecho tuvimos una agencia de evaluación de políticas y calidad de los servicios, se llamaba, AEVAL, que desapareció en el 2007. De hecho, duró 10 años y no creo que dejara un gran legado. Posiblemente por razones de institucionalidad, pues desapareció. Pero tenemos algunas otras normas que hacen que los responsables, políticos o gestores, deban ser transparentes, ley de transparencia. Y al ser transparentes, digamos, en el momento en que se detecte que no lo son, rendir cuentas, asuman su responsabilidad. Y luego tenemos algunas instituciones nuevas, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Independiente. A mí no me gusta que institucionalmente la autoridad independiente dependa del Ministerio de Hacienda, porque una de sus labores es fiscalizar el presupuesto, ¿no? Y convendría que no dependiera de quién hace el presupuesto. Pero bueno, al margen de eso, creo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal está haciendo algunas cosas que no están mal y, por tanto, si la institucionalidad hubiera sido otra, posiblemente hubiera podido hacer muchas más cosas, pero con la institucionalidad que tiene está haciendo algunas cosas que creo que pueden ser importantes siempre que la autoridad de la que depende, digamos, haga caso a las evaluaciones ex ante y ex post que dicha autoridad está llevando a cabo. José María Laveaga, ¿en qué situación está en estos momentos esa ley de transparencia? ¿Se está aplicando? ¿Está pendiente de modificaciones? ¿Cómo se está llevando a cabo? Por lo menos en la agenda pública no hay nada que nos diga que va a haber modificaciones sobre esa norma. Si nosotros entramos al portal de transparencia, y hay un consejo para la transparencia también, pero si entramos al portal vemos que en la mayoría de las instituciones públicas, y por tanto los responsables públicos, tienen que dar información sobre quiénes son y qué tienen. Pero yo creo que eso no es suficiente, porque cada día estamos viendo que algunas de las cosas sobre las que dan información no son ciertas y, sin embargo, la rendición de cuentas no sucede. Es decir, la transparencia es necesaria para la rendición de cuentas, pero no es suficiente. Luego, si uno mira todo esto, lo que antes decía, ¿no? Tenemos demasiada norma y a lo mejor con menos normas, pero que se cumplan y que se apliquen bien,
pues sería mejor. Luego la transparencia existe en la norma, la transparencia existe menos en la realidad y el paso siguiente a la transparencia existe en las administraciones públicas españolas relativamente poco. Bueno, volvemos otra vez a tocar un montón de cuestiones de las que usted habló en la presentación del curso. Condiciones necesarias, condiciones suficientes. Pero antes de entrar quizás un poquito más en esta cuestión, me gustaría hablar de instituciones que usted vea en las que sí es costumbre realizar esta actividad y cómo se lleva a cabo. Sí, en los ministerios hay una inspección interna y ellos deben llevar a cabo estas cuestiones. La verdad es que no se acostumbra a ver nada en los medios que te diga que se están llevando a cabo bien o con el suficiente rigor. Pero fuera hay otras instituciones que lo hacen. Por ejemplo, durante un tiempo en que dirigí el Instituto de Estudios Fiscales, pues en el Instituto de Estudios Fiscales estábamos permanentemente evaluando políticas presupuestarias, fundamentalmente políticas fiscales, y se evaluaban de muchas maneras. Se evaluaban con instrumentos construidos para ello, se evaluaban porque teníamos datos adecuados para poderlo hacer, se evaluaban fundamentalmente ex ante, aunque también ex post. ¿Y para qué se evalúan? Pues porque en general los impuestos están diseñados con un fin, que es cubrir los gastos públicos y contribuir de alguna manera a la distribución, a reducir la desigualdad, a evitar la exclusión, a todo este tipo de cosas. Y a nosotros nos preocupaba mucho si todos esos objetivos sobre los que está basado un sistema fiscal pues son cumplidos, son menos cumplidos o no son cumplidos en absoluto. Porque si nos quedamos en que los impuestos sirven para financiar el gasto público, pues hemos hecho poco. Sirven para financiar el gasto público, pero con unos objetivos, porque los objetivos deben ser los ciudadanos. En estos momentos, y antes lo decía, para evaluar el presupuesto y para poner un poco los problemas que puede haber sobre tanto ingresos como gastos, tenemos una autoridad independiente, y la autoridad independiente, si ustedes son curiosos y quieren ir a ver la página de la misma, pues hay muchos trabajos, hay bastantes evaluaciones en las que se están haciendo, creo, algunas cosas que son bien interesantes. La cuestión que yo antes decía de que estas instituciones debieran haberse situado en otros lugares de la administración pública es porque si fueron curiosos cuando se creó y miraron los periódicos, pues el Ministerio de Hacienda tuvo muchos problemas con la autoridad, y son problemas que condicionan su actuación. Por ejemplo, son problemas relacionados con la puesta a disposición de los trabajadores del centro de determinados datos, que son registros, que son delicados, pero que en realidad debiéramos aplicar la norma para que aquel que no utiliza los registros delicados con cuidado, pues le debemos aplicar la norma que existe. Las estadísticas están regidas por el buen uso, por un código estadístico, y el código estadístico es de aplicación a todas las instituciones y por tanto a todos sus trabajadores. Luego, no pongamos la venda antes de la herida. Por tanto, si necesitamos buenos datos para poder evaluar bien los presupuestos o las políticas, pues primero debemos hacer desde la administración pública dar esos datos a los que las evalúan. Hay una cuestión que también usted menciona, que es la obsesión evaluadora. ¿Cómo aplicar bien el proceso de transparencia y rendición de cuentas en los distintos ámbitos, sectores y problemas? Y aquí sí que me gustaría que hablásemos de la universidad. Sí. Cité la obsesión evaluadora precisamente hablando de la universidad, aunque luego pondré algunos ejemplos sobre lo que no debemos hacer. En la universidad nos están evaluando prácticamente todos los días para todo. Y está bien que nos evalúen, pero no debemos caer en esa obsesión. Es decir, tenemos excesivas instituciones que evalúan la universidad, a nivel de Administración General del Estado y a nivel de administraciones autonómicas. Y además,
a veces no alineados los objetivos de unas con otras. Y luego tenemos excesivas evaluaciones para casi toda la actividad universitaria, porque en la actividad universitaria básicamente hay 3 actuaciones fundamentales: la docencia, formación, y ahí tenemos la evaluación por parte de las agencias de nuestros títulos; la investigación, y ahí tenemos la evaluación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora de nuestros complementos, pero también la evaluación por parte de la, antes era Agencia Nacional no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahora es la Agencia de Investigación, de los proyectos de investigación que se solicitan, de premios, etcétera. Y luego tenemos la evaluación de la gestión, que es la tercera pata. Y la gestión, digamos, entra dentro de esto que yo digo de las políticas públicas. Quiere decir, ahora vamos a tener en la UNED elecciones a rector, y la gestión del rectorado que ahora está o del rectorado anterior, pues se debe evaluar por parte de los votantes para tomar las decisiones correctas en cuanto a su voto. Pero yo creo que debemos ir un poco más allá, ¿no? La gestión internamente debemos evaluarla con otros indicadores para saber si lo que nos dicen cuando nos piden su voto lo están haciendo, en qué grado, y si lo están haciendo en un grado que se desvía de lo que nos dijeron o en un grado que va exactamente en lo que nos dijeron. Luego, las 3 cuestiones estas en que nos evalúan a la universidad creo que están bien, pero en algunas de ellas creo que nos estamos pasando un poco, porque en realidad estamos burocratizando procesos, dejando de hacer cosas importantes que debiéramos hacer en formación y en investigación, porque tenemos que estar preparando documentos para que nos evalúen la formación y la investigación, y esa preparación de los documentos se lleva una buena parte de nuestro tiempo. Esa es una obsesión evaluadora. Y hay otras obsesiones evaluadoras que tienen que ver con determinadas políticas, ¿no? Si nosotros tenemos una política de apoyo a la cooperación y cooperamos con fondos públicos porque se ha producido un terremoto y un tsunami en Indonesia, pues entonces conviene no evaluar nada. Evidentemente, si alguien de esos dineros que estamos dando se está lucrando, pues entonces conviene que asuma sus responsabilidades. Pero para eso está la ley. Y hay muchos ejemplos en donde la evaluación convendría, como este que he dicho, y otros que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones sanitarias importantes, donde la evaluación convendría que entrara relativamente poco. Lo que sí que tiene que entrar es la asunción de responsabilidades por mala utilización de fondos o por mal diseño de las ayudas, por ejemplo. Sí, en ese caso sería muy importante esa investigación o evaluación, en el caso de la sanidad, por ejemplo, anterior al proceso. Eso es. Y ahí, digamos, en la lección puse un ejemplo que estaba relacionada con los tratamientos antirretrovirales de gran actividad, pero hay otros ejemplos, ¿no? En el año 2014 hubo toda una discusión en los medios sobre cuánto costaba un tratamiento de la hepatitis C y cuánto la compañía pedía por los medicamentos, y etcétera, 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 etcétera. Y entonces, en realidad nadie se presentó con datos objetivos para decir, mire, en este país tenemos tanta gente que está trabajando y ha dejado de trabajar porque tiene la enfermedad y que podría volver a trabajar y recuperarse si tuviera este tratamiento, y esto nos va a costar tanto, y entonces el Estado lo va a financiar por esto y por esto y por esto y por esto, porque hay beneficios económicos, sociales y de todo tipo, pero nadie hizo nada por poner en la discusión cuestiones que tienen que ver con criterios más objetivos, razonados y razonables, sino por más que nada sacar rédito político de si la empresa cobra mucho o si el sector público financia poco. ¿Qué cambios institucionales, José María Laveaga, se pueden realizar para que se produzca con más asiduidad, con más continuidad, la evaluación de las políticas públicas? Y aquí a mí me gustaría introducir el concepto de calidad en la evaluación, porque se puede evaluar, pero además hay que hacerlo bien.
Sí, para mí hay algunas cuestiones que tienen que ver con... Yo no creo que ahora tengamos que tener nuevas instituciones. Seguramente con las que tenemos es suficiente. Sí que me parecería interesante que la administración pública, cualquiera, a nivel nacional, a nivel regional, a todos los niveles, a nivel municipal, no pusiera inconvenientes para que trabajadores de esas instituciones o académicos en la universidad pudieran hacer evaluación. Para eso, lo primero que se necesita son datos, institucionalidad. Los responsables primeros de los datos en los países son los responsables primeros en términos institucionales son los institutos nacionales de estadística o los institutos regionales de estadística. Conviene que los responsables de esos institutos estén lo menos politizados posibles. La calidad empieza porque la calidad de los datos sea la mejor. Y la calidad de los datos es la mejor si los datos son reales. Todas estas instituciones y muchas otras tienen datos reales, registros administrativos. Todos los tenemos. Cada vez que vamos a una institución del sector público generamos un registro administrativo. Incluso cuando no vamos a hacer nada. Vamos a hacer una visita, porque nos toman nota abajo en la puerta para dejarnos pasar. Luego, cada vez generamos un registro administrativo. A veces el que nos tomen nota es importante, porque determinadas agendas debieran ser públicas para que no hubiera lobbies. Entonces, todos los registros administrativos acaban siendo muy relevantes. Y esos registros administrativos se pueden empezar a utilizar en muchos sitios con el debido cuidado. Y digo en muchos sitios por lo siguiente. Antes podíamos decir, los países nórdicos nos llevan mucha distancia en esto. Sí, en los países nórdicos todos los registros administrativos de todos los ciudadanos están a disposición de los analistas para que hagan sus análisis, evaluación. Ahora esto ya sucede hasta en los países no nórdicos, de hecho en Portugal. Y eso pasa porque los responsables de esas instituciones sean profesionales independientes que sean nombrados por periodos que no coincidan con periodos electorales, para que puedan hacer sus planes estratégicos, desarrollarlos y que no dependan de si hacen una mala decisión o buena sobre dar datos o dar registros o no darlos, para que sean removidos de sus puestos de trabajo. Y esas instituciones son las encargadas, o deben serlo, de la coordinación de los registros administrativos de todas las otras a nivel global. A nivel global estoy hablando de que el Instituto de Estadística y el Consejo Superior de Estadística debe poner todo su esfuerzo en coordinar que todas las instituciones de la Administración General del Estado puedan dar sus datos, dar sus registros, ellos gestionarlos, anonimizarlos, pero ponerlos a disposición de los analistas. ¿Y eso ocurre en España? No. Es un tema pendiente, pues. De cara a los próximos años y a la importancia de este problema, José María Laveaga, ya con esto nos despedimos. ¿Qué sugerencias hace usted? ¿Qué indicaciones puede darnos? Esta es una de ellas, ¿no? La institucionalidad y la independencia. Y luego, en este mundo en donde todo el día estamos mirando a través de una pantalla, pues conviene que en esas pantallas esté toda la información veraz que las instituciones deben dar. Y para eso tenemos una ley de transparencia que nos puede gustar más o menos, pero que la tenemos ahí. Y entonces, ¿qué tipo de información veraz? Lo voy a poner con un ejemplo. La institución que mira la transparencia en el mundo, Transparencia Internacional, en España también tiene su pata, y aquí también la mira. Y entonces comenzaron a mirar la transparencia en ayuntamientos. Y ya es Vox Populi que hay ayuntamientos muy transparentes y que ofrecen toda su información veraz en las redes. Y además de ser Vox Populi, aparece que siempre los mismos ayuntamientos están allí. Pero ahora es que los ayuntamientos compiten por estar en los indicadores de transparencia bien situados. Esa es una disciplina... Qué curioso, no conocía ese dato. Sí. Entonces, el Ayuntamiento de Bilbao, que siempre es el más transparente,
Seguramente porque ha tenido buenos alcaldes, pero también por diseño institucional y por trabajadores. Y pues aparece el primero siempre en los indicadores de transparencia de los municipios. Ya hay indicadores de transparencia de comunidades autónomas. Yo creo que ha de haber, y acabará habiendo, indicadores de transparencia de todas las instituciones que funcionan con gasto público, es decir, con impuestos que todos pagamos, pero siempre desde un punto de vista independiente. Esto no lo pueden hacer instituciones que dependan de las propias instituciones. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, los ayuntamientos? Bilbao, ¿cómo hace este seguimiento? Todo lo que se produce en el ayuntamiento se vuelca en la red, en uno u otro apartado. Son transparentes a través de la red. Entonces, Transparencia Internacional mira toda la información que dan en base a una serie de criterios con una serie de indicadores a través de lo que ofrecen en la red. Pongamos la UNED. En la UNED también tenemos webs en todos los... la web general, luego tenemos por facultades, luego tenemos por departamentos, luego tenemos centros asociados, lo tenemos todo. Y además somos una universidad online. El día que Transparencia Internacional evalúe instituciones públicas universitarias, pues entrará en la web nuestra y verá si ahí están puestos los presupuestos y con qué grado de detalle, si ahí están puestas las acciones que se están llevando a cabo y con qué grado de detalle, si ahí está el plan estratégico y el plan estratégico se evalúa y se ve con el grado de detalle con el que se está cumpliendo, si ahí está, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la universidad es utilizar fondos públicos para incrementar el valor añadido de lo que ya tenemos aquí. Es decir, el valor añadido es formar o dar formación para que los alumnos salgan mejor preparados para su vida futura, o los alumnos como los nuestros, que tenemos ya en otras edades, digamos, estén mejor preparados para ascender en sus puestos de trabajo. En fin, para dar mayor valor añadido a los sitios en donde ellos trabajan. Luego se espera que por cada euro que se invierte en la universidad, nosotros demos más de €1, porque si no, no hay multiplicador. Entonces todo sería gasto. No. El dinero que se invierte en educación en la universidad debe ser inversión. Luego todo esto debe ser transparente, porque todos esos euros vienen o bien del dinero público o bien de las matrículas que pagan nuestros estudiantes. Por tanto, los estudiantes quieren saber lo que está pasando con ese dinero y los ciudadanos quieren saber lo que está pasando con ese dinero. Entonces, cuando Transparencia Internacional España quiera evaluar universidades, nosotros debemos estar preparados para que nos evalúen y salir muy bien en la foto. Está claro. Y ahí me ha dejado usted una cuestión que me resisto a no preguntarle. Ante las irregularidades que hemos visto en los últimos meses con respecto a algunas titulaciones estamos hablando de máster en particular, ¿cómo puede la universidad, porque claro, esto ha hecho mucho daño a algunas universidades, cómo pueden las universidades atar esto mucho mejor? Hacer esa evaluación realmente de calidad y eficaz. Yo es que creo que en las universidades, que ya tenemos servicios de inspección, debe haber servicios de inspección que estén permanentemente inspeccionando lo que pasa. A ver, antes he dicho, si controlamos incluso las entradas de ciudadanos a sitios públicos y tenemos registros públicos, controlamos las agendas. No quiero decir eso, no quiero decir que tengamos que controlar nada. Lo que tenemos que controlar es el resultado de todo eso. El resultado de todo eso es, si alguien me propone un título y yo ofrezco ese título ha de estar perfectamente controlado por la universidad. No puede ser que yo deje ese título y lo apruebe sin haber visto hasta el último detalle. Y perfectamente controlado quiere decir que cumple con los requisitos de calidad, que hay capacidad para ofrecerlo, que cumple con los requisitos económicos, que cumple con los objetivos perseguidos, etc. Y lo tengo que evaluar antes de ofrecerlo, pero lo tengo que evaluar también después de ofrecerlo, es decir, cada año. Y todo este tipo de cuestiones pues no se han producido. Y no se han producido, se pueden escapar, porque siempre puede haber
un funcionario, un profesor, un trabajador, que sea corrupto. Pero no se pueden escapar por el hecho de que se creen los grupos de presión, o como decían en la propia Universidad Rey Juan Carlos, de mafia, que controlan incluso lo que hacen los gestores. Te pueden pasar algunos problemas, no te pueden pasar permanentemente problemas con las mismas cuestiones. Muchísimas gracias, ha sido un placer, decíamos, contar hoy en el programa con la participación de José María Laveaga, es catedrático de Análisis Económico y ha sido el encargado de dar la conferencia inaugural del curso académico de la UNED 2018-2019 con el título La evaluación de políticas públicas como forma de transparencia y rendición de cuentas. Hasta una próxima ocasión. Gracias.